esta hora empieza Latinotopía, el lugar latino en la radio alemana. Suena el español en los 95.8 MHz, Radio Z. Desde Nuremberg, con corazón y voz latina. Acompáñanos en el recorrido por los caminos de América Latina. Con pasos de migrantes que se dan desde Alemania. Bienvenidos, bienvenidas a Latinotopía. Por más que la malacito esté así de dura, le digo la única cura es el arroz. Guten Abend und herzlich willkommen zu Latinotopia, der Ort für lateinamerikanische Migranten im Radio bei Radio Z auf der 95,8 MHz aus Nürnberg. Bitte begleiten Sie uns in dieser Reise auf den Wegen der spanischsprachigen Gemeinde in Deutschland. Muy buenas noches, queridas amigas y queridos amigos del programa Latinotopía. Esta noche, con un programa especial, vamos a hablar de la situación en Colombia y vamos a tener como invitada a Elena Urán Videgain. Con ella vamos a conversar sobre la situación de Colombia, pero también vamos a conversar sobre su libro, el libro que recientemente ha publicado, que se llama Mi vida y el Palacio, 6 y 7 de noviembre de 1985, un libro en el que se refiere también a la historia de Colombia. Eso vamos a desarrollarlo más adelante y obviamente también hablaremos con Elena Urán Videgain sobre su experiencia de migración. Pero primero vamos a presentar un resumen en alemán que nos han enviado los amigos del colectivo de colombianos que están trabajando en toda Alemania por manifestarse contra la situación de represión tan grave que vive el país, Colombia. Eso lo vamos a escuchar en alemán porque con Elena Urán Videgain vamos a conversar un poco sobre el tema en español, pero esta parte en alemán para nuestros oyentes de habla alemana. Wir senden hauptsächlich auf Spanisch, aber jetzt kommt eine Zusammenfassung der aktuellen Ereignisse in Kolumbien auf Deutsch. Diese hat uns Kollektive Columba gesendet. So hören wir jetzt diese Zusammenfassung der aktuellen Situation in Kolumbien. Die Situation in Kolumbien ist aktuell sehr komplex und nur sehr schwer zusammenzufassen. Wir Kollektive von KolumbianerInnen in Deutschland tun uns auch sehr schwer, wie viele andere Menschen weltweit auch, die sich überschlagenen Ereignisse zu sortieren, zu verifizieren und nachzuprüfen. Die zentralen Gewerkschaften des Landes hatten am 28. April zu einem Nationalstreik aufgerufen. Grund war die Steuerreform. Dazu ist es wichtig zu wissen, dass Kolumbien sich aktuell in einer wirtschaftlich sehr schwierigen Lage befindet, unheimlich großes Haushaltsdefizit hat. Allerdings hat sich die Steuerreform oder hätte sich die Steuerreform vor allem auf die mittleren und schwachen Bevölkerungsschichten ausgewirkt. Die Wirtschaftssituation ist aber nur eines der Probleme, weshalb die Leute auf die Straßen gegangen sind. Die Privatisierung des Bildungssystems und die hohe Verschuldung, die der Zugang zu Bildung voraussetzt, aber auch die fehlende Implementierung des Friedensabkommens. Also die aktuelle Regierung hatte von Anfang an bekannt gemacht, dass sie das Friedensabkommen nicht umsetzen möchten. Und wir sehen, dass seit der Unterzeichnung des Friedensabkommens, das 2016 zwischen der kolumbianischen Regierung und der damaligen Guerilla der FARC unterzeichnet worden ist, mehr als 1000 Menschenrechtsaktivistinnen, Umweltaktivistinnen, indigene Aktivistinnen, afro-kolumbianische Aktivistinnen ermordet wurden. 242 von den Ermordeten waren Indigene, obwohl sie nur 5% der Bevölkerung insgesamt ausmachen. Es gab also über 300 Demos im ganzen Land, in wirklich unvorhersehbarem Ausmaß. Also es haben unheimlich viele Menschen protestiert aus allen möglichen Bevölkerungsschichten. Die Polizei hat leider sehr schnell, sehr gewaltsam auf die Proteste reagiert. Und das hat zu neuen Protesten geführt für das Recht auf den Protest, gegen die Polizeigewalt und hat eben Erinnerungen an 2019 hochgeholt, als es auch im Rahmen des Nationalstreiks eine gewaltsame Niederschlagung der Polizei gab, in dessen Kontext auch viele Jugendliche gestorben sind. Und genau das sehen wir jetzt eigentlich wieder. Also im Kontext der gewaltsamen Niederschlagung der Proteste haben wir mittlerweile
eine hohe Anzahl von Opfern. Es gibt laut der Menschenrechtsorganisation Indepas und Temblores mit dem Stand von gestern, also vom 9. Mai, insgesamt 47 Menschen, die gestorben sind. Davon wurden 34 von der Polizei erschossen und 2 wurden von Panzern überfahren. Außerdem haben wir 980 Vermisste, bei denen wir noch nicht wissen, was mit diesen Menschen ist. Und diese Zahlen werden in den nächsten Tagen vermutlich noch stark ansteigen, denn heute Nacht wurde die indigene Organisation CRIC angegriffen und auf sie geschossen. Daniela Soto, eine der indigenen Aktivistinnen, liegt mit 2 Schussverletzungen im kritischen Zustand im Krankenhaus. Hierfür trägt der Ex-Präsident Álvaro Uribe Vélez eine moralische Verantwortung, denn er hatte vorher in Twitter zunächst dazu aufgerufen, dass sich die Polizei und das Militär mit Schusswaffen wehren soll und mit Schusswaffen gegen einen Vandalismus vorgehen sollte, den es zu dem Zeitpunkt gar nicht so in diesem großen Maße gab. Und er hat auch einen Tweet geteilt, auf dem ein Foto von der Flagge der indigenen Organisation CRIC zu sehen war und gesagt, das wären Terroristen. Und kurz darauf wurde eben auf den CRIC geschossen. In einem weiteren Tweet von ihm hat er die Proteste, die sich seitdem auf der ganzen Welt multipliziert haben gegen die Gewalt in Kolumbien, die hat er als Terroristen bezeichnet. Das heißt, er kriminalisiert diejenigen, die gegen die Gewalt auf die Straße gehen. Und das hat natürlich für KolumbianerInnen in Deutschland zu sehr großer Besorgnis geführt. Nicht nur, weil das die Rechtssicherheit von den KolumbianerInnen und ihren Aufenthaltsstatus gefährden kann, wenn sie als Terroristen bezeichnen, weil sie ihr Recht auf Protest zum Ausdruck bringen und ihren Wunsch nach Frieden oder einem Stopp der Gewalt ausdrücken, sondern auch, weil wir wissen, dass viele Menschen die Tweets von Álvaro Uribe Vélez glauben. Und das spaltet nicht nur die kolumbianische Gesellschaft, sondern es führt auch zu Gewalt gegen friedliche Aktivistinnen, friedliche Protestierende. Was wir uns als KolumbianerInnen in Deutschland also wünschen, ist zum einen, dass unbedingt die Aussagen der kolumbianischen Regierung verifiziert und nachgeprüft werden müssen von seitens der deutschen Regierung. Und das bedeutet eben auch, dass das BAMF, also das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, nicht länger sagen kann, dass Kolumbien ein Land in Frieden ist. Wir sehen hier aktuell gerade das Gegenteil. Und das ist nur die Spitze dessen, was seit den letzten 4 Jahren passiert gegenüber sozialen Aktivistinnen. Und des Weiteren sind wir angewiesen auf die Solidarität von allen Menschen in Deutschland und weltweit, dass sie sich uns anschließen und uns unterstützen bei der friedlichen Lösung der sozialen Konflikte in unserem Land, bei der Anerkennung und den Schutz der Menschenrechte, insbesondere das Recht auf politischen Protest, Gewalt und für die gewissenhafte Umsetzung des Friedensabkommens, zu der sich der kolumbianische Staat verpflichtet hat. Daher geht unser Appell an alle Menschen, die das hören: Bitte meldet euch bei uns, bitte engagiert euch, kommt zu den Demos, schreibt an die deutsche Regierung und fordert, dass sich die deutsche Regierung klar positioniert. Der Menschenrechtsausschuss des Bundestags hat an die kolumbianische Botschaft geschrieben, aber das reicht nicht aus, sondern wir brauchen eine Verifizierungsmission. Und daher sollte die deutsche Bundesregierung jegliche Kooperation stoppen mit der kolumbianischen Regierung, bis die Menschenrechtsverbrechen aufgehört haben und vor allem auch aufgeklärt sind. Wir brauchen unbedingt Unterstützung, damit die Gewalt in Kolumbien aufhört. Danke. Y antes de la entrevista con Elena Urambi de Gain, vamos a escuchar un mensaje de una artista colombiana muy querida, quien ha participado ya en Latinotopía en otros momentos. Se trata de Marta Gómez, quien envía este mensaje y de quien vamos a escuchar la canción Un canto por Colombia. Hola, yo soy Marta Gómez, cantautora colombiana, y quiero mandar un saludo muy especial a todos y todas las oyentes de la emisora Latinotopía en la ciudad de Nuremberg. Gracias por acompañar a mi país, Colombia, en estos momentos tan difíciles y tan cruciales, tan importantes para nuestro futuro, ojalá en paz y en democracia. Les mando un fuerte abrazo y los dejo a que escuchen mi canción Un canto por Colombia. Muchas gracias. Bienvenida a Latinotopía, Elena Urambi de Gain, escritora, periodista, politóloga
quien nos acompaña hoy. Vamos a conversar con Elena, no solamente de este maravilloso libro, Mi vida y el Palacio, que ha publicado recientemente, sino también de la experiencia de Elena como una migrante profesional, porque ha estado en diferentes países. Y también vamos a empezar haciendo como un breve análisis de lo que está pasando en Colombia. Mucha gente se ha comunicado conmigo, Elena, a raíz de estos hechos, de lo que está pasando últimamente en las protestas y sobre todo la represión exagerada, desproporcionada de las fuerzas militares. Entonces, bienvenida a Latinotopía. ¿Y cómo estás? Hola, muchas gracias. Pues como estoy indignada con ver que la película se repite una y otra vez en Colombia con lo que tiene que ver con violencia estatal. Sí, mira, el 6, el 7 de noviembre de 1985, esta fecha en que está enmarcado sobre todo pues el acontecimiento, la toma del Palacio de Justicia, lo que relatas en tu libro, Mi vida y el Palacio. Ese 6 de noviembre amaneció incendiado, pues Bogotá, la gente supremamente también sorprendida por esto que pasó. Y hoy, después de tantos años, Colombia en todas las ciudades está llena de estas protestas, de la indignación de la gente que ha salido legítimamente a protestar y que ha recibido una respuesta realmente desproporcionada. Cuéntanos un poco qué está pasando en Colombia, porque mucha gente me escribe y dice, bueno, pero William, ¿qué es lo que pasa? Porque llega mucha información, pero ¿cómo podría uno de pronto, de una forma más resumida y concisa, describir lo que pasa, Elena? Yo lo que veo es unos reclamos sociales históricos, son los mismos reclamos de décadas atrás. La gente reclama por la pobreza, por los altos índices de desempleo, por una salud de calidad, el tema de la educación. No se podría reducir, o sea, el detonante sí fue la reforma tributaria, pero no se reduce a eso. Es inaudito que el gobierno en cabeza de Duque, pero que en realidad el que está detrás es el expresidente Uribe Vélez, se le ocurra en medio de una pandemia clavarle más impuestos a la gente que ya está ahogada por la situación que acabo de mencionar, sin empleo, desempleo, pobreza, y les clavan más impuestos, pero sí el gobierno decide gastar para la guerra, porque quisieron comprar aviones, armar más el SMAT, que es el Escuadrón Antidisturbios. Entonces, pues eso fue el detonante, pero como digo, no es eso solamente lo que está pidiendo la gente, y no hoy, sino 60 años atrás, es lo mismo de siempre. Por eso comencé diciendo que es como un déjà vu. Sí, tiene mucha relación entonces con lo que tú relatas en el libro, pues también en términos del tema de la impunidad, no sé, se va a ir viendo con el tiempo, pero también aquí en estos acontecimientos actuales de estos días, desapariciones, asesinatos de personas por parte. Es un paralelo grande, ¿no? Yo los paralelos los veo claritos, o sea, es la sobrereacción desmesurada de los agentes del Estado, pues en el caso del Palacio de Justicia fue sobre todo el ejército, los militares. En este caso hemos oído más que todo sobre la brutalidad policial, pero hay también ciudades donde están ya presentes los militares. Y se repite lo mismo de agentes del Estado que están para defendernos, pero que están atacando a la sociedad civil por unos reclamos absolutamente legítimos para proteger a una minoría con todo el poder durante décadas y centurias en Colombia. Sí, las imágenes que llegan, los videos, está llegando mucha información. Yo soy colombiano también
y me llegan muchos videos, también medios alternativos, están informando de una forma live, tremendamente impresionante, muestran, muestran violaciones de derechos humanos impresionantes. ¿Por qué esa reacción tan brutal y tan desproporcionada de la Fuerza Armada? No sé si al hacer tú una investigación de lo del Palacio de Justicia, continúa, no sé, una filosofía allí. Continúa la filosofía de criminalizar a quien reclama, a quien defiende los derechos humanos, a quien quiere que respondan quienes cometen crímenes, que fue lo que pasó durante la toma del Palacio de Justicia, cuando los magistrados condenaron al Estado por violación de derechos humanos. En este caso son los jóvenes y personas del común que están reclamando lo que acabo de decir, y por el otro lado sale el expresidente Uribe, que además es un genocidia porque tiene las manos untadas de sangre con los más de 5.000 muchachos ejecutados extrajudicialmente, y una serie de capítulos y todos más tenebrosos que el otro. Pero en este caso, este señor sacó un Twitter, escribió un Twitter en el que glorificaba la violencia e incitaba a la policía a utilizar las armas para defenderse. ¿Y qué pasó? Eso fue lo que pasó, que cumplieron las órdenes y han salido estos señores uniformados a disparar a gente que incluso va caminando por la calle, que ni siquiera tiene que ver con las manifestaciones. O sea, es una cosa inaudita, indignante, que uno no entiende cómo. O sea, yo lo único que veo como salida es la intervención de la comunidad internacional. Sí, y estamos siendo testigos acá, los colombianos en el exterior, de cómo todos los colombianos, muchos colombianos que están en Europa, en Estados Unidos, en Australia, en diferentes lugares, están realmente indignados y salen masivamente, a pesar de la situación del corona. Salen pues cumpliendo todas las medidas, pero salen a las plazas. Precisamente acá en Nuremberg también se ha presentado una demostración, en Berlín muy grande, en Frankfurt, en todo lugar. Realmente genera una indignación tremenda lo que estamos viendo, lo que está pasando. Gracias por darnos así como esos tips de lectura de esto que está sucediendo en relación con las protestas en Colombia. Vamos a hacer una pausa musical, pero regresamos ya para entrar a conversar sobre Mi vida y el Palacio, este libro impresionante, maravilloso que tú nos has regalado, Elena. Hola a toda la gente, yo soy Sergio Doctor Crápula, acá saludándolos desde la dolida Bogotá, Colombia. Quiero mandarle un saludo muy fuerte a todos los colombianos y alemanes que han salido a las calles en apoyo a la situación tan difícil que estamos viviendo en este momento en Colombia. En ciudades como Cali, que hemos visto cómo la policía y los entes gubernamentales han salido a atacar al pueblo. Estamos en momentos de mucho dolor y creo que todos, como colombianos y como habitantes de este mundo, debemos rechazar la violencia y debemos rechazar el abuso de cualquier tipo. Gracias por ser empáticos, por salir a apoyar lo que está pasando, y ojalá nos podamos ver pronto y mandar saludos de otro tipo que no sean en estas condiciones y situaciones. A todos, mil gracias. Seguimos con Elena Urán Videgain,
escritora, politóloga, periodista. Ella ha publicado recientemente el libro Mi vida y el Palacio, 6 y 7 de noviembre de 1985. Este libro ha tenido una enorme acogida en Colombia. No sé cómo será la acogida en América Latina, ahorita nos vas a contar un poco y esperamos ya la edición en alemán, también vamos a conversar un poco de eso, porque tenemos muchos oyentes alemanes que aman la cultura latinoamericana, que están así también muy cerca de nuestros países y que están interesados en este tipo de obras. Entonces, Elena, de pronto primero eso, ¿podemos estar pendientes de una edición en alemán, en inglés? ¿Cómo van esas cosas? Ahí vamos, no quiero adelantar nada, pero digamos que está en proceso. Es probable. Es probable. Bueno, sí, porque han preguntado, te cuento. Sí. Ahí incluso si uno busca, en Alemania, si uno busca el nombre Elena Urambi de Gain, aparece una reseña en alemán en la página de la Coalición contra la Impunidad. Los invito a mirarla en Gewaltsames Verschwinden lassen, se llama la página, Sí. y hay una reseña del libro en alemán, también para que nuestros oyentes alemanes que quieren de pronto profundizar un poco más sobre el libro. También en la Deutschlandfunk hay también una reseña. Sí, en alemán. Sí, en Andruck, en el magazine de literatura política, y en ILA. En ILA También hay. Perfecto, entonces es muy fácil. Ahí se pueden enterar de qué se trata, sí. O sea que hay realmente muy buenas reseñas para explorar un poco más lo que es el libro de Elena Urambi de Gain. Y yo quería preguntarte, además de toda la investigación, de todo el texto, de todo esto que tú escribes, hay también unos detalles muy bellos, que es que tiene un prólogo, el prólogo de Mujica, y tiene el epílogo del padre Francisco de Rú, el director de la Comisión de la Verdad, y también unos textos muy bellos y unos comentarios de Laura Restrepo. ¿Cómo es que llegan esas figuras tan importantes en el mundo de los derechos humanos, de la literatura, también a comentar el libro? Sí, te faltó incluso Doris Salcedo, la gran escultora colombiana que fue la que fundó las armas de las FARC. Sí, la verdad es que yo me siento estaba muy bien amparada y abrigada cuando salió el libro. Pues no, tendría que contar aquí, es un poco largo contar cómo fue que llegaron todas estas personas al libro, pero por un lado u otro había conexión, bien sea cuestiones personales o que nos encontramos en algún evento, y bueno, son personas que vienen trabajando, como dijiste tú, el tema de derechos humanos y algunos concretamente el tema de memoria. Mujica, el expresidente Mujica, bueno, mi mamá es uruguaya también padeció la dictadura militar uruguaya. Uruguay es un país muy chiquito, entonces, bueno, ahí uno entra más fácilmente en contacto de estos temas de violencia política. Pues sí. Y está en el libro recoges también esa experiencia de vida y el relato y el asesinato de tu papá, Carlos Horacio Urán. Uh-huh. Está perfectamente pues descrito acá lo que ha pasado, todo eso. Pero, ¿qué te ha llevado a contar esta historia, Elena? ¿Qué es lo que te ha motivado? ¿Cuál ha sido como ese motor que te ha llevado a lanzarte a la aventura de escribir esto? Voy a contar así brevemente de qué hechos estamos hablando y después por qué la importancia para mí de contarlo. Pues en el libro yo relato desde mi vivencia personal, desde la mirada de una niña de 10 años, los hechos de la toma y retoma del Palacio de Justicia en 1985, cuando un comando de la guerrilla del M-19, conformado por 35 personas, entran a tomarse las instalaciones del Palacio de Justicia, y con la retoma que sucede inmediatamente de parte del ejército, que actúan de manera
desmesurada y absolutamente violenta y contra los civiles que estaban ahí dentro. La idea del momento, que es interesante ver ahí los paralelos, era apresar, o bueno, sí, de parte de la guerrilla, apresar apresar, no sé si es la palabra, pero obligar a los jueces de la Corte Suprema a realizarle un juicio político a Belisario por unos diálogos de paz. O sea, estaban en medio de unos diálogos de paz y ellos consideraban que el Ejecutivo y el Ejército no los habían cumplido. Entonces querían que los jueces hicieran este juicio político y mostrarle al mundo quién estaba faltando ahí al compromiso. Pero lo que pasó fue que para los militares y el Ejecutivo los magistrados no valían nada, la justicia no valía, y los abandonaron y los dejaron ahí a su suerte, y el ejército, pues como dije antes, entró con tanques de guerra, con helicópteros, hubo fuego en el edificio, el saldo final fue de casi 100 personas muertas, 11 desaparecidos, varios torturados, y entre estas personas estaba mi papá, que logró salir vivo después de 2 días de combate entre las dos partes, salió vivo, sobrevivió a eso, pero el ejército lo agarró, lo torturó y lo ejecutó, pero volvió a meter su cadáver al edificio para hacerlo pasar como que hubiera muerto dentro del combate por un cruce de balas. Fue la versión que nosotros tuvimos durante 22 años. Entonces, ¿por qué decido yo contar esto? Porque no es una historia meramente personal, es una historia que atraviesa a todo un país, a toda una nación, tiene que ver con todos, es un trauma colectivo, no es un trauma nada más mío. Claro, yo lo vivo de una manera directa y siendo niña, de todo eso lo cuento en el libro, pero es algo que desde la institución se ha pretendido olvidar y negar, y no se ha esclarecido. Hasta todavía hay una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a Colombia por estos hechos, y sin embargo el caso no se ha esclarecido. Cada vez que alguien intenta ponerlo sobre la mesa, o un abogado o un fiscal o un periodista, es amenazados o incluso los han asesinado. Y entonces a mí, cuando mi hijo empieza a preguntar por su abuelo, yo me di cuenta que yo no podía, o sea, que tenía que cambiar el modus que había mantenido siempre de por qué me había pasado eso, al cómo iba a contar ahora eso, porque mi hijo tenía derecho y tiene derecho a saber. Entonces empiezo a escribir y bueno, y después como que fui consciente que esto tiene que tener un alcance mayor que mi hijo. Todo el mundo tiene que entender qué pasa detrás de la vida de una familia que pierde a un ser querido. No es solamente ese ser querido número 1, 2, 3 muertos, sino que se descompone toda la familia, toda una red social. Entonces, bueno, pues eso digamos que es un poco así muy compacto la razón que me llevó a mí a decidir que era importante contarlo, y además que era el momento. Antes no hubiera tenido la capacidad de hacerlo. Sí, ese es como el escenario grande ahí, es el hecho histórico de la toma del Palacio de Justicia en Colombia en ese año, en el 1985, en esas fechas. Y ese hecho está marcado hay 2 palabras que atraviesan esto, una negativa y una positiva, digamos. Impunidad y memoria están ahí muy presentes en tu libro. Es el tema de la impunidad. Hay avances, después de tantos años, hay avances en el esclarecimiento de estos hechos, en la condena de los responsables, o ahí estamos prácticamente en cero. ¿Cómo lo describes acá y cómo lo sientes? No, o sea, el único avance importante fue el que sucedió 22 años después de los hechos, cuando la fiscal Ángela María Buitrago decide investigar y llama a declaratoria a 3 generales por
el asesinato de mi papá. Inmediatamente le piden la renuncia, la sacan de la fiscalía y el caso queda estancado hasta hoy. Y como dije, a pesar de haber incluso una condena de la Corte Interamericana, no ha habido mayores avances en cuanto a justicia. Un cambio, pues yo veo que la gente ahora tiene un poco más de interés de entender qué fue lo que pasó, y veo también un cambio en algunos medios de comunicación. No podemos esperar tampoco tantas maravillas porque siguen estando los mismos intereses detrás en la guerra. Es la pregunta que uno se tiene que hacer siempre detrás. ¿Quién gana detrás de estos asesinatos? ¿Quién tiene interés en que suceda esto? Y esos intereses siguen siendo los mismos, entonces, o sea, siguen estando hoy presentes. Por lo tanto, si bien hay una sociedad que yo veo más activa que en ese momento y que desde los medios también muchos periodistas están más interesados en documentar y cuestionar al poder, todavía nos falta. Y el caso del Palacio de Justicia es un caso que hay muchos hilos tirando en contra de que se esclarezca. Muy bien, la otra palabra que te mencionaba es la palabra de la memoria. Yo creo que esta obra, este libro es un aporte a todo este tema de la memoria histórica en Colombia, en América Latina. ¿Tú crees que ha tenido también una recepción así importante en relación con este tema, con el tema de la memoria? Sí, creo que sí, porque, a ver, digamos que el hecho del Palacio de Justicia es, como dije anteriormente, es un caso, representa un trauma colectivo, como representa la toma de la Casa de la Moneda en México, en Santiago para Chile, o Tlatelolco en México, o este tipo de sucesos, el 9/11 en Estados Unidos. Entonces, como desde el gobierno se ha intentado mantener oculto, pero sin embargo está ahí ese fantasma todo el tiempo. El hecho de que yo lo saque y lo muestre desde además una vivencia personal con la cual la gente puede conectar más, ayuda no solamente a mí, como me han dicho, es que yo veo que eso es un ejercicio de catarsis y no sé qué. Sí, puede ser que a mí me haya ayudado, pero yo creo que no solamente a eso, yo creo que también a muchas otras personas porque me lo han dicho después, que no logran ponerle palabras a ese horror y a cómo expresas tú, cómo describes tú el trauma, cómo describes tú la impunidad, cómo se describe la sensación de impotencia. Entonces, en el momento de que hay un libro de estos que permite como deshacer esas emociones y ponerlas sobre papel, eso sí lo ayuda a uno a tramitar ese trauma colectivo. Y yo no era algo que yo me propuse cuando empecé a escribirlo, pero sí me he dado cuenta de que de una u otra manera sí ha ayudado por las reacciones después de otras víctimas, de no víctimas, de gente que se interesa y cómo llegan y cómo se crea esa conexión entre unos y otros, que es además lo que la guerra destruye y lo que la memoria quiere construir. Por eso es que la memoria debe ser la base de toda democracia, la memoria de los derechos humanos. Y bueno, a mí eso pues me da mucha satisfacción que el libro, así sea en una milésima proporción, pero que haya funcionado de esa manera. Sí, hay que decirlo que ha tenido una acogida inmensa, muy grande. Uno lo ve, los oyentes pueden, quienes no conocían a Elena Urambi de Gain y quieren conocer mucho más, está, por ejemplo, en YouTube o en internet se encuentra de verdad otras entrevistas, materiales muy interesantes para uno conocer tu obra y tu experiencia y realmente llenarse de ganas de leer el libro, que es como lo más importante, leerlo y entrar en este relato que tú haces. Seguimos charlando, conversando con Elena Urambi de Gain, escritora, la autora del libro Mi vida y el Palacio, 6 y 7 de noviembre de 1985. Ya Elena nos ha descrito un poco el acontecimiento, este hecho histórico que parte de la historia de Colombia, que es un hecho, una cicatriz muy importante en la historia de Colombia, y es la toma del Palacio de Justicia ese año en 1985. Y hemos conversado un poco también, Elena nos ha compartido pues
sobre el asesinato de su papá, Carlos Horacio Urán, que fue asesinado por el ejército en circunstancias supremamente complejas y que han tenido que irse como investigando y que Elena en su libro realmente describe de una forma muy seria, muy bien documentada. Y ahorita queremos, Elena, conversar contigo sobre un tema sobre el que siempre conversamos en Latinotopía. Vienen migrantes latinoamericanos que nos cuentan su experiencia de migración. En tu caso es una experiencia de migración y de exilio, y hay algo supremamente interesante, es que casi toda tu vida ha sido una vida de migración. Desde pequeña estás en esto, la adolescencia y en diferentes países. Entonces es muy interesante escuchar de ti cómo has vivido esa experiencia de migración. ¿Qué significa para ti la migración? No sé, pues digamos que yo no conozco otra cosa y me cuesta cuando me dicen que si voy a volver a mi país, porque no sé cuál es mi país. No tengo un país. Quizás puedo decir que tal vez tengo varios o un poquito de varios, pero sí, pues yo nací en Bélgica cuando mis papás estaban haciendo estudios allá. Y después, bueno, ellos un poco también escapando de la realidad turbulenta latinoamericana de los años 70, regresan a Colombia a principios de los 80. Ya el paso tuyo a Colombia es migración, ¿cierto? Sí, entonces para mí ahí es el exilio, el primer exilio. O sea, a mí me sacan de lo que era mi país y de lo que yo conocía y de donde yo, pues hasta el momento había sentido que era mi casa. Y que es además lo que le pasa a muchos hijos de exiliados del Cono Sur también, que sus padres se fueron a Europa y después les toca a ellos ir a al país de sus padres. Y eso, bueno, eso ahora está empezando como a ver literatura al respecto y películas. A mí me tocó esto. Y a los 10 años, o sea, 5 años después de llegar y después de muchas dificultades para mí, para adaptarme a Colombia, por la tremenda desigualdad social, por la pobreza que yo veía en las calles y que yo tenía pues a Bélgica como referente y no entendía esas diferencias, no tenía más los elementos para entender las causas de esa injusticia social en Colombia. Y mis papás pues siempre habían estado muy comprometidos con estos temas sociales, entonces sí era un tema que estaba en la casa, pero que cuando yo lo veía en la calle yo no entendía, y me afectaba muchísimo. Y no me metieron a un colegio de monjas. Bueno, fue muy duro la adaptación en Colombia, y cuando me estaba adaptando pasa la ejecución de mi papá. Entonces ahí mi mamá empieza a averiguar qué fue en realidad lo que pasó y recibe ella entonces también amenazas. Entonces salimos ahí, bueno, primero fuimos a Uruguay, país natal de mi mamá. Ella no logró como encontrar un espacio porque pues la dictadura acababa de terminar. Entonces todavía muchos de los puestos de responsabilidad estaban en manos de personas que o bien se habían beneficiado de la dictadura o tampoco querían que llegaran ahora los exiliados a quitarles sus puestos. Sea lo que sea, bueno, no nos quedamos en Uruguay, después pasamos, o sea, fue una cantidad de países, pasamos por Venezuela, bueno, rápidamente fuimos a Carolina del Norte en Estados Unidos, después nos fuimos al País Vasco, después nos fuimos a Madrid. Cuando se firma la nueva constitución del 91 en Colombia, mi mamá cree ingenuamente que la situación del país va a mejorar, y bueno, ella había, digamos que desarrollado una parte importante de su experiencia laboral en Colombia, en las universidades allá. Entonces volvemos a Colombia y para darnos cuenta que lo que venía era el paramilitarismo muy fuerte. Y bueno, y después vuelvo a salir a Bélgica, después viene Hamburgo, 8 años, donde estudio, después vuelvo a Colombia, yo con la cooperación alemana al desarrollo, recibo otro tipo de instigaciones y me tenían el teléfono pinchado, nace mi hijo, y entonces digo, no, este no es el momento de criar, no puedo criar a mi hijo en Colombia, y vuelvo a salir de Colombia, y termino en Berlín, donde pues he vivido los últimos
8 años, desde el 2012. Ya ni sé en qué estamos, 8, 9, sí, ya En el estoy 2021 perdida. ahora. No, o sea, hace ya. Bueno, con una pausa de 1 año en Miami, donde escribí el libro, gran parte del libro lo escribí a Miami, y yo desde entonces tengo un aprecio por esta ciudad donde estoy en este momento, básicamente porque me dio como esa paz gracias a la vegetación del Caribe, Ajá, ajá. para El clima. poderme concentrar, escribir y sacar todo eso. Y bueno, mi historia de migración o de salir con esta trasfondo de violencia política detrás es, sí, pues en primera medida de una niña colombiana, pero y lo he dicho en otras oportunidades, es la misma historia de una niña de Siria o de Afganistán o de México. En esa medida es una historia universal, y es dramático pues que los niños tengan que padecer la guerra que cometen los adultos, sobre todo los hombres, porque son los hombres los que suelen estar detrás de la guerra, y las mujeres y niñas las que más sufren. Y bueno, Es entonces la historia realmente de muchos niños y niñas que atraviesan por esa experiencia. Así que tu libro tiene de verdad un valor no solamente para Colombia, sino también universal en relación con la forma en que uno procesa esa experiencia. sí. Pero Elena, cuando a ti te mencionan esos conceptos de mi país, mi tierra, mi lengua, mi música, mi comida, ¿cómo lo procesas tú? ¿Cómo lo sientes? ¿Tienes mi música, mi idioma, tú lo asocias con uno de estos lugares en concreto o siempre te refieres a uno de ellos? No sé, porque son tantos No, referentes no. culturales. Y fíjate que cuando yo llegué a Alemania, yo me di cuenta que la comida que siempre mi mamá servía y que yo pensé que era uruguaya, no era uruguaya, era alemana, porque mi mamá es de ascendencia suiza-alemana, y así una serie de cosas. Entonces yo decidí que yo soy latinoamericana, porque mi papá colombiano y mi mamá uruguaya. Y sí, bueno, lo que primó obviamente fue la cultura latinoamericana, sea lo que sea, pero el conjunto del sur y del norte. Y sí, pero a estas alturas pues también tengo muchas cosas de Alemania, tengo unos sentimientos muy positivos hacia Bélgica, porque fue una época de mi infancia muy linda. Cuando yo oigo el francés, también me produce una sensación bonita, no sé, es más como de sensaciones que he tenido a lo largo de mi vida en cada uno de los países. Pero al mismo tiempo, cuando alguien dice mi país o mi tierra, también genera una sensación pues de desarraigo muy fuerte, porque que es muy importante para cualquier ser humano, y yo no tengo un arraigo a ningún lugar en concreto. Entonces pues es ese desarraigo y también esa tristeza que cuando yo oigo a otros inmigrantes decir, bueno, es que yo no me voy a quedar aquí toda mi vida, cuando tal cosa vuelvo no sé, a México o Argentina, y yo pienso, ¿y yo a dónde voy a volver? No tengo a dónde volver, no sé. Pero yo creo que te da una capacidad también más grande de adaptarte a un nuevo país, ¿cierto? A una nueva cultura. ¿No es así? Que te da como esa... Pues digamos que ya más o menos que sé un poco, claro, cada experiencia es distinta, pero sí hay cosas que se repiten, y ya sé, digamos, que los amigos primeros no van a ser necesariamente los que vienen después, que es un proceso que, no sé, hay ciertas cosas que sí son siempre iguales y que ya las conozco, puede ser que sea más fácil, pero al mismo tiempo, a medida que uno se va volviendo mayor, también se va volviendo más, bueno, tengo un hijo, entonces ya yo ahora dar un paso hacia otro lado me lo pienso 2 veces por mi hijo y por el tema del desarraigo. Sí, sí. Bueno, ya tienes pronto otra entrevista. Antes de nuestro encuentro tenías entrevistas, más tarde tienes, mañana, todos los días tienes muchas entrevistas. No, mañana no. Por eso te agradezco mucho y me alegro mucho de haber podido conversar contigo. Tu libro me ha impactado bastante, tiene que ver mucho con mi historia también, y realmente que lo leí no como uno lee un libro cualquiera, sino, no sé, como que aprendiendo, bueno, y recogiendo esos elementos de investigación, pero también como con el corazón ahí muy apachurrado y muy pegado a ese relato que es el libro más rápido que me he leído este año o en los últimos años. No me quería despegar.
Y eso le puede pasar, yo creo que a todo el que vaya y lo busque. Bueno, fácil de encontrar, lo buscan, ahí van a encontrarlo en versión electrónica o en fin, eso es fácil. Pues Mil sí, gracias, muchas pero una última gracias. pregunta era, Elena, antes de despedirte, es concretamente sobre Alemania, sobre la migración Sí. en Alemania. ¿Tiene esto unos detalles particulares? Porque tú has estado en España, has estado en Colombia, has estado en Bélgica, has estado en Estados Unidos. ¿El migrante en Alemania se ve confrontado con algo en particular, algo especial? ¿Cómo? A ver, yo creo que el migrante en Alemania lo puede tener más difícil que en otras partes del mundo. Digamos que sí hay un problema que todavía por superar en cuanto a cómo la sociedad alemana recibe a los que vienen de fuera. Es muy difícil conseguir empleo, es muy difícil conseguir una vivienda. Si no hablan perfecto y sin acento el alemán, se los tacha de incapaces. O sea, hay una serie de barreras que... Hay una resistencia fuerte contra... ¿sí? Hay el simple hecho del Migrationshintergrund, ese término oficial ya te pone un sello incluso a tus hijos y a tus nietos, que no es justo y no acorde a una sociedad democrática inclusiva. Pero por otro lado, a mí en lo personal, a pesar de todas esas dificultades que son las que compartimos muchos, a mí, por mi experiencia de violencia estatal tan fuerte, me ayudó también a tramitar esa vivencia por el hecho de que Alemania lo ha hecho con su propia historia. Sí. Y lo cuento en el libro también, cómo yo con esa historia llego a Alemania y me encuentro con otras historias de otros lugares del mundo también que traían eso y buscaban ahora una sociedad mucho más sólida. Entonces, digamos que Alemania tiene esa dificultad, pero por otro lado yo la guardo en el corazón por estas otras, por el rol tan importante que ha jugado en mi propia historia, en mi proceso de memoria. Perfecto, muchas gracias por compartir tu tiempo, por dedicarnos tiempo, Elena Urambi de Gaim, autora del libro Mi vida y el Palacio. Mil gracias por estar con nosotros. Y por favor nos informas, nos avisas cuando sale el próximo libro, cuando sale la versión en alemán, para también promocionarla y que la gente, los alemanes, tengan esa versión en su propio idioma. Muchas gracias por estar en Latinotopía, Elena. Gracias a ti, que estés bien. Nos despedimos desde Nuremberg. Nos volvemos a encontrar cada segundo martes del mes a las 6 p.m. por Radio Z 95.8 MHz. Para que tu corazón migrante no se despegue de sus raíces. Gracias por acompañarnos en Latinotopía.